Hola, ¿cómo están? El video de hoy será acerca de la planificación tributaria a 5 años de los artesanos calificados en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, @artesanosguayaquil y Facebook, Artesanos Guayaquil. Nuestros objetivos serán identificar cuál es la posición de los artesanos en temas tributarios, planificación de la metodología y analizar la evaluación de una planificación tributaria. El alcance será a nivel nacional, debido a que se basa en leyes ecuatorianas. Debemos de definir el tema de investigación, recopilar la información, clasificación, procesamiento y análisis y sistema de la información. La metodología a utilizarse será la investigación documental, con ayuda de información estadística, que realizaremos proyecciones elaboradas en base de datos de periodos fiscales. Comenzaremos con el significado de qué es una planificación tributaria. Es el conjunto de técnicas y estrategias que una persona, ya sea natural o jurídica, adopta en forma anticipada con el objetivo de llevar a cabo sus actividades económicas. De esta manera prevenir, evitar o postergar la ocurrencia del hecho grabado, con miras a reducir o diferir la carga impositiva. En cuanto a planeación tributaria para toma de decisiones, tenemos determinar la evaluación de los proyectos de inversión, los posibles efectos a considerar. Y por segunda opción tenemos alternativas de ahorro en impuestos, en los proyectos de inversiones u operaciones que se vayan a realizar. Aumentar la rentabilidad y mejorar el flujo de caja de las compañías. Factores que hacen necesaria la planificación tributaria. Los permanentes cambios en la legislación tributaria obligan a las compañías a analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas. Y la presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los resultados. En cuanto a la fase de la planeación tenemos, primero, conocimiento del negocio, que son las características de la compañía, riesgos estratégicos del negocio, regulaciones e información financiera. Segundo punto tenemos, estudio de la situación impositiva de años sujetos a revisión, que es la revisión de las declaraciones tributarias, revisión de los procedimientos, revisión de las áreas críticas, y la utilización o disposición de los saldos a favor reflejados en las declaraciones. Y por último, tercer punto tenemos desarrollo de la planeación, son alternativas, aspectos a considerar que son los costos de oportunidad y los cambios que son nuevos beneficios. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre qué son los artesanos. Como todos sabemos, los artesanos son personas naturales que se dedican a la elaboración de artesanías. También se incluyen como artesanos a los mecánicos, a los pescadores y a las personas que se dedican a las actividades de peluquerías. Son reguladas por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y tienen ciertos beneficios tributarios, como son la facturación con tarifa 0% del IVA, la declaración semestral del IVA, la exoneración del impuesto a la exportación de las artesanías que ellos producen, la exoneración del pago del impuesto a la renta, la exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos totales, la exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación artesanal. Bueno, aquí podemos ver algunas de las obligaciones o de los deberes que tienen los artesanos por cumplir, entre las cuales están mantener actualizada su calificación ante la Junta Nacional de Defensa del Artesano, mantener actualizado su RUC, prestar exclusivamente servicios a los que se refiere su calificación por parte de la Junta de Defensa del Artesano. El amparo legal que tienen los artesanos está basado en el artículo 188 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde podemos encontrar el régimen especial para los artesanos. Entre las obligaciones tributarias que ellos deben de cumplir podemos encontrar los deberes formales. Entre los deberes formales están que el SRI, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, reconoce únicamente a los artesanos que son calificados por la Junta Nacional de Defensa de Artesanos para hacer uso de los beneficios que fueron anteriormente mencionados. Los pasos para cumplir los deberes formales: inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes y comunicar al SRI cualquier cambio. Emitir y entregar comunicaciones y comprobantes de venta autorizados. Llevar un registro de ingresos y gastos.
presentar las declaraciones de impuesto que les corresponden y que hayan sido especificadas al inicio de sus actividades y presentarse al SRI cuando se requiera su presencia. Bueno, entre otros deberes formales tenemos que ellos deben de llevar un registro de ingresos y gastos. Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa de los Artesanos no se encuentran obligados a llevar contabilidad. Por lo tanto, para realizar sus actividades y sus declaraciones no requieren de un contador. Solo deberán llevar un registro mensual de los ingresos y gastos. Para cumplir con este deber formal se puede utilizar un cuaderno simplemente o se puede elaborar un registro en computador. Adicionalmente se debe añadir los comprobantes de ventas relacionados con su actividad durante los últimos 7 años. Aquí podemos ver que existe un ejemplo de cómo debe de ser el control que los artesanos deben de llevar, que tiene que tener una fecha de la transacción, detalle, número de comprobante, valor, IVA y observaciones. En el ejemplo podemos ver que existe un detalle de una declaración de un artesano. También tenemos como deberes formales que deben de presentar las declaraciones que correspondan y pagar los impuestos. Las declaraciones que deben presentar los artesanos calificados por la Junta Nacional están relacionados con su actividad económica son las siguientes: el IVA y el impuesto a la renta. En términos del IVA, tenemos que graban los bienes vendidos o los servicios prestados por los artesanos calificados. Esos mismos no están grabados con el 0% del impuesto al valor agregado y cuando se cumplan con las siguientes condiciones. Las condiciones las podemos ver en el artículo 17 de la Ley de Régimen Tributario Interno. El marco legal que ampara la declaración del IVA de los artesanos lo podemos encontrar en el artículo 56 y en el artículo 188 como fue anteriormente mencionado. Aquí tenemos algunos de los deberes formales que tienen los artesanos y como ya mencioné también el amparo legal. Otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es el crédito tributario. El crédito tributario es el IVA pagado en las compras de bienes y servicios que será descontado del IVA cobrado en las ventas. Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no tienen derecho a crédito tributario, ya que producen bienes o servicios gravados con tarifa 0% del IVA según el artículo 144 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que para la declaración del IVA por parte de los artesanos tiene que seguir un calendario establecido por el Servicio de Rentas Internas. Como podemos ver aquí, este calendario dependerá del 9º dígito de la cédula de identidad. Supongamos que tenemos que el 9º dígito es el 2. La fecha de vencimiento, es decir, la fecha tope para la declaración del impuesto al valor agregado es del 12 de julio y el 12 de enero. Es importante también recordar que las declaraciones del IVA deberán presentarse semestralmente. Esto es uno de los beneficios que tienen los artesanos. En el formulario 104A, aun cuando no haya tenido ninguna venta. Cuando la fecha de vencimiento coincida con fines de semana o feriados, podrá declarar el siguiente día hábil. Si no declara en los plazos previstos, deberá calcular la multa, que corresponde al 0.1% por mes o fracción del mes total del valor de sus ventas. Yo les voy a hablar del impuesto a la renta. Bueno, se presentará una declaración anual del impuesto a la renta cuando los ingresos superen la fracción básica del ejercicio fiscal anterior. Aquí tenemos una tabla que va a explicar, por ejemplo, en el año 2010 la fracción básica fue de $8.910 y en 2013 es $10.800, 180 para la fracción básica. Al ser usted artesano no obligado a llevar contabilidad, deberá utilizar el formulario 102A para declarar su impuesto a la renta, en el que se consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior. El cálculo del impuesto. Bueno, el cálculo del impuesto se va a hacer teniendo los ingresos totales, al cual vamos a restar los costos y gastos deducibles del negocio, el cual nos va a dar la base imponible, perdón. Entonces, el cual vamos a multiplicar por el porcentaje
designado por el gobierno para calcular el impuesto causado. A este impuesto le restamos el anticipo que hayamos pagado del impuesto a la renta y las retenciones que se nos hayan efectuado, el cual nos va a dar el total del valor a pagar. Recuerde, para hacer uso de sus costos y gastos, los comprobantes de venta deberán ser válidos. Esto quiere decir que deben estar autorizados por el SRI y deben tener identificado su RUT. Costos y gastos deducibles. Gastos originados del giro del negocio. Bueno, sirven para obtener, mantener y mejorar sus ingresos. Gastos personales. A partir del año 2008, usted puede considerar sus gastos personales y los de su cónyuge, conviviente e hijos menores de edad, dependientes relacionados con salud, vivienda, educación, alimentación y vivienda. Pueden deducirse hasta el 50% del total de sus ingresos grabados sin que supere la tarifa básica 1.3 veces. A partir de 2011, dichos gastos se aplicarán en las siguientes proporciones. Ya, en vivienda, el 1.3 veces dividido por las 4 nos va a dar 0.325 veces el valor de la fracción básica, pero se puede deducir 1.3 veces la fracción básica en salud. Esto quiere decir que en salud podemos deducir un total de 1.3 veces en las deducciones, pero en los demás valores como vestimenta, alimentación, educación y vivienda, el valor máximo debe ser 0.325 veces el valor de la fracción básica. Costos de retención. Por sus ventas de bienes o prestación de servicios, las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán retenerle un porcentaje sobre el valor recibido en su venta. Este porcentaje se lo conoce como retención en la fuente y le sirve como un valor a favor en su declaración del impuesto a la renta. En ciertos casos podrá solicitar la devolución de la retención. Bueno, las fechas de declaración. La fecha de la declaración es acorde al noveno dígito de la cédula. Entonces, el noveno dígito de la cédula va a determinar el día en que tengamos que declarar. Multas por la no declaración. Bueno, interés. Debe calcular sobre el impuesto a pagar, conforme la tabla trimestral de intereses publicada por el Banco Central del Ecuador. Si no tiene impuesto a pagar, no debe pagar interés. Ya. Aquí tenemos la tabla de multas para declaraciones tardías. Bueno, si el valor va a causar un impuesto y no hemos pagado a tiempo, debemos pagar un valor del 3% del impuesto causado por cada mes. Y si en caso que no hubiere declaración o que no causara impuesto alguno, debemos pagar el 0.1% de las ventas totales de este mes. Bueno, ahora vamos a analizar las encuestas que hemos realizado. Bueno, fueron preguntas como, ¿cuáles cree que son los beneficios de los artesanos en el Ecuador? Entonces la gente nos respondió que el 51.92% sí conoce de los beneficios y el otro porcentaje, el 48.08%, no. ¿Cómo cree usted que el gobierno del Ecuador pueda promover las actividades artesanales en el país? La mayoría nos dijo que podía ser con créditos de producción, un 50%, mientras que el 28.85% lo dijo que mediante salvaguardias arancelarias y el resto, tributación, exoneración tributaria, el 21.15%. ¿Está usted de acuerdo con normar el trabajo de los aprendices en los talleres artesanales? La mayoría dijo que sí, el 71.15%, mientras que el 28.85% dijo que no. ¿Cómo califica el accionar tributario aplicado a los artesanos? La mayoría nos respondió que el servicio es regular, el rendimiento del accionar tributario, mientras que un 38.46% nos dijo que era acertada la situación del SRI. Un 9.62% nos dijo que es mala el accionar tributario. ¿En qué campo cree usted que el gobierno debe ayudar a los artesanos? El 84.31% nos dijo que debe ser en la producción, mientras que un 15.69% en la tributación. ¿Considera un hecho acertado la protección al sector artesanal ante la competencia internacional? Claramente la mayoría dijo que el 73.08% que sí, mientras que el 26.92% no. ¿Usted planifica sus tributos? La mayoría no, 52.94%, mientras que el 47.06% sí lo hace. ¿Conoce los beneficios de la planificación tributaria? Bueno, la mayoría de los encuestados no conoce los beneficios. El 54.9% desconoce cuáles son estos beneficios, mientras que apenas el 45.1% sí los conoce.
Debe existir incentivos estatales para el sector artesanal. El 86.54% lo dijo que sí, mientras que el 13.46% no aprueba esta medida. La última pregunta fue: ¿qué cree usted que debe ser una buena alternativa para promover el sector artesanal en el país? Bueno, un 25% nos dijo que puede ser mediante incentivos del gobierno. Un 3% nos dijo que se puede incrementar la innovación en el mercado. El 2% estableciendo alianzas estratégicas. El 10% capacitaciones para el sector artesanal. Y el 1% promoción en los mercados internacionales. Bueno, la información del artesano al cual nosotros hicimos una entrevista. El link está aquí abajo del video, el cual usted puede visitarlos. Bueno, nuestro entrevistado fue el señor Jacobo Sánchez, el cual es un mecánico automotriz. Bueno, básicamente él hace revisiones de kilometraje en las cuales puede sustituir el aceite del motor, el filtro de aire, el filtro de gasolina, el aceite, cambios de bandas, revisión de frenos, balanceo, alineación y todas esas cosas él realiza. Bueno, está ubicado entre Maldonado, entre la 10ª y la 11. Bueno, aquí tenemos una planificación tributaria a 5 años. Bueno, hemos tomado hipotéticas en el caso de la inflación de un 5%, un crecimiento del 10% y un crecimiento poblacional en el mercado del 2%. Bueno, los artesanos en el Ecuador aproximadamente son 400.500, de la cual de la muestra 15.750 están en la ciudad de Guayaquil. Bueno, hemos tomado un poco de las ventas promedios y a calcular el impuesto, que en este caso es el 22%. Ya, sigue. Bueno, aproximada las ventas de todo el sector en unos $500.000 para los siguientes años, hasta el finalizar. Bueno, aquí están los gastos que se tenían planeados con un valor base de 2.500, educación 3.000 y 1.500. Esto lo tomamos en base al mercado, los gastos promedio que realizan. Bueno, un crecimiento de ventas del 10%, como les dije anteriormente, y un incremento de costos del 5% por el valor de la inflación. Bueno, el sueldo básico planificamos un crecimiento también. Aquí calculamos todos, para tener estos valores debemos nosotros calcular todos nuestros ingresos y gastos proyectados hacia 5 años para obtener el valor a pagar. Sí. Bueno, entonces aquí podemos obtener, sumando y restando esos gastos, vamos a tener nuestro ingreso operacional, del cual vamos a nosotros a pagar los impuestos que el Estado nos cobra. Entonces, en base a esos ingresos operacionales se va a calcular los diferentes impuestos, como es el aporte personal de salud, educación, alimentación. Entonces, toda esta proyección nos da un incremento de los costos y el impuesto, finalmente, el impuesto que es pronosticado a pagar durante los próximos 5 años. ¿Para qué nos sirve esto? Para estar prevenidos y tomar medidas para poder realizar y cubrir esos valores. Sí. Bueno, como conclusiones, concluimos que realizar las planificaciones son muy buenas para tomar medidas precautelares y poder cubrir todas nuestras obligaciones con el Estado. Recomendamos realizarlas y tomar en cuenta el negocio en el que se encuentren, tomando las diferentes variables económicas como crecimiento poblacional, el incremento de ventas, la competencia, todos esos valores deben ser tomados en cuenta para tener un valor más real del valor a pagar. Muchas gracias. No se olviden de seguirnos. Los links están aquí abajo. Facebook y Twitter. Gracias.